Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Toli y hoy vamos a empezar con este módulo que se llama Violencias en el ámbito escolar, con las herramientas que nos permite la virtualidad. Durante estos días vamos a tratar de introducirles algunos de los conceptos principales del módulo para que después los puedan profundizar con la lectura de la bibliografía que van a tener disponible también en el aula virtual. Bueno, si vamos a hablar de institución educativa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las instituciones educativas, al igual que en todas las relaciones humanas, se dan relaciones de poder. Y que estas relaciones de poder van a estar determinadas, al igual que en los otros casos, por nuestro género, por nuestra etnia y por nuestra clase social. Estas relaciones de poder no solo se van a dar desde los sectores hegemónicos, desde los grupos hegemónicos hacia el interior de las escuelas. Esto no se realiza de manera violenta, sino que se realiza a partir de un sistema simbólico que se cristaliza en las escuelas y que define ciertos roles, ciertos valores, ciertos contenidos, ciertos tipos de relaciones. Pero estas relaciones de poder, decíamos, no solo se dan desde los grupos hegemónicos hacia el interior de la institución educativa, sino que también se dan dentro de la institución, ya sea a partir de la reproducción de los niveles superiores o bien desarrollando resistencia frente a las mismas. Entonces, en los discursos pedagógicos se van a expresar estos códigos que van a regular las relaciones entre directivos, entre docentes y alumnos, relaciones complejas, y es a partir de estas interacciones que se van a generar en el interior de las escuelas que se van a construir ciertas subjetividades y también se van a deslegitimar otras. Esto hasta acá no sería muy diferente al de otras instituciones y otras relaciones, pero hay que tener en cuenta que en la institución educativa pasamos un tiempo bastante considerable. Si tenemos en cuenta que pasamos unas 4 horas al día, unos 300 días al año, por aproximadamente 14 años, y que además el tiempo en donde ocurre esa permanencia en la escuela es una etapa prolongada que es fundamental para nuestra constitución psíquica, física, intelectual, afectiva, social, y por lo tanto nuestra subjetividad va a verse fuertemente impregnada por esas interacciones, por esos códigos que nos establecieron desde la institución educativa. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que la escolaridad debe ser entendida como una práctica histórica que se cristalizó en este marco institucional que es la escuela, pero que se haya cristalizado en esta institución y no en otra, tiene que ver con algo histórico, arbitrario, y no con algo natural, digamos. No podemos decir que el lugar natural de los niños, de las niñas, de las niñas sea la escuela, ¿sí? Y esto implica que la función que ha tenido la escuela haya ido cambiando desde su establecimiento hasta el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que la escuela moderna, tal como la conocemos, surge por contraposición a la educación del príncipe. La educación del príncipe se daba en el contexto de la corte, en el contexto domiciliario, a partir de un instructor, que era quien impartía los conocimientos necesarios. ¿Sí? La escuela moderna, por el contrario, surge como un intento de ampliar los derechos, de ampliar las libertades y la ilustración de las masas, de los diferentes colectivos. Es decir, que lo que se intentaba era el acceso, garantizar el acceso a la educación de diferentes sectores, contraponiéndose
a ciertos grupos de privilegio que pugnaban por no otorgar esa porción de privilegio, ¿sí? De esos beneficios. El tema es que para la escuela moderna, la inclusión, es decir, este derecho por el que se luchó al acceso igualitario para todos, significaba homogenización. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de un nosotros, indefectiblemente también hablamos de un ellos, de un otro que es diferente. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con esta diferencia? Intentamos que se adapte la identidad colectiva, y si eso no es posible, directamente se elimina. Y allí es donde surgen jerarquías, clasificaciones y descalificaciones, discapacidad, ignorancia, incorregibilidad o más actualmente el rótulo de chico o chica problema. Ahora pensemos cómo se estableció el sistema educativo en nuestro país. Después de la independencia, cuando se conformaba el Estado-Nación y a la vez se perseguía y se asesinaba a las tribus que existían en el norte y en el sur del país, a su vez comenzaba la inmigración desde Europa y también en menor medida desde el Medio Oriente. ¿Sí? Es así que, por ejemplo, en Buenos Aires, alrededor del año 1914, el 80% de la población era inmigrante o hijo de inmigrante. Es decir, que en esta diversidad que existía, que era vista como algo negativo para la instalación del Estado-Nación, el sistema educativo era la forma en que el pueblo iba a poder ejercer sus derechos de manera correcta. Ya sabemos que Sarmiento decía que el pueblo inculto iba a volver a votar a Rosas. Los problemas entonces, en este momento, eran la barbarie, y esto se tenía que solucionar con diferentes medidas que iban desde el exterminio. Ya sabemos también que Sarmiento decía que había que regar la pampa con sangre de gaucho, hasta otras medidas, como por ejemplo la escolaridad masiva, incluyendo mujeres. Entonces, en el Estado-Nación existía esta idea de crisol de razas que tan fuerte impregnó nuestra identidad como argentinos. Pero había un tema: los sujetos nacionales tenían que abandonar sus lenguas, sus costumbres y sus formas de relacionarse, ¿sí? Esto tenía que ver porque la escuela, en nuestro sistema educativo, pero también a nivel internacional, estaba impregnada por esta pedagogía normalizadora. Es decir, se creaba una regla, una norma que permitía medir a cada persona y si ésta se desviaba o no. Si se desviaba, ¿no?, había que corregirla, castigarla, y si no, como decía, dejar fuera del sistema. Los alumnos, las alumnas, se clasificaban así a partir de sus capacidades. Y si me permiten leer un pequeño textito que está en la bibliografía, que apareció publicada en la revista del Consejo Nacional de Educación en Argentina, en donde se hablaba sobre la clasificación de niños atrasados. Y hablaba entonces, habían 3 posibilidades de considerar a los niños atrasados. La 1 era la muchedumbre heterogénea que por su organización psíquica y física es incapaz de aprovechar los métodos comunes de enseñanza. 2, los imbéciles, idiotas, sordomudos, ciegos y epilépticos. Y 3,
Los distraídos, como prefieren llamarlos los padres, o atrasados. No son simplemente anormales y están atacados de debilidad mental por causas múltiples y pasajeras. Son especialmente los hijos de nuestra masa obrera, con funcionamiento lánguido del cerebro, producto de una alimentación deficiente. Perturban la disciplina, ocupan inútilmente un lugar en las clases comunes, desalientan a la maestra e influyen en sus condiscípulos. Pero hay una diferencia que sí se ha tenido siempre en cuenta en las escuelas. Y esa diferencia tiene que ver con el sexo biológico, con lo femenino y con lo masculino, que en las escuelas siempre ha estado plasmado fuertemente, ¿no? El baño de nenas, el baño de nenes, la fila de nenas, la fila de nenes, el uniforme para nenas, el uniforme para nenes. También hoy en día yo trabajo mayormente en escuelas secundarias, pero tengo hijas en escuela primaria y sabemos que, por ejemplo, en el jardincito el saludo tiene que ver con la canción que saludan las nenas y posteriormente la canción en donde saludan los nenes. E inclusive hay una peor que dice: viene un barco cargado de sirenas, llegaron las nenas, viene un barco cargado de tiburones, llegaron los varones, con toda la carga simbólica que esa cancioncita tiene. Esta diferencia implica una desigualdad importante. Hoy en día todavía a los chicos se les motiva más que a las chicas en el área de conocimiento, de la ciencia. Se sigue esperando que las mujeres sean más responsables, buenas, pulcras. Todavía se legitima la idea de que las mujeres son las únicas responsables de la maternidad y del hogar y que los hombres son los que generan el capital, que salen de la casa para trabajar afuera. Y se toma como natural, ¿no?, que los hombres sean más asertivos, se comuniquen más y las chicas más retraídas. Por lo tanto, que los roles protagónicos los adquieran los varones en las escuelas. Sin embargo, la sociedad va cambiando y estos cambios le afectan profundamente a la escuela, la incomodan, la obligan a adaptarse. Por lo tanto, en estos momentos resulta esencial enfocarse en qué nuevos vínculos pedagógicos, en qué nuevas relaciones, en qué herramientas tenemos para justamente luchar contra esta inclusión que desde su origen significó la exclusión de ciertos grupos, la desigualdad, la discriminación o el etiquetamiento de ciertos grupos o colectivos que no se adaptaban, por llamarle de alguna manera, al ideal que buscaba la escuela moderna.